Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Bien, estábamos viendo esto entonces. Una estrategia de comprensión oral eran los debates y una estrategia de comprensión escrita, las entrevistas escritas, los diálogos literarios. Ya, esto ya lo pasamos. Vamos a ir al siguiente. Vamos a pedirle ahora que nos ayude. ¿Quién no ha leído? Diana Vaca está presente. Yo le hice, no leí. ¿Ya? ¿Por favor lee esa parte? Yo no. Sí, sí. Listo, licenciado. Dice estrategias adecuadas para la comprensión oral y escrita. Comprensión oral. Punto 3. Radio, televisión, internet. Muy bien. Bien, entonces para la comprensión oral es muy importante utilizar de manera adecuada estos canales, ¿no? La radio, la televisión, el internet son realmente muy beneficiosos si nosotros los sabemos utilizar, ¿no? Ustedes pueden tener el mejor televisor en su casa, que sea táctil, que acepte un Smart TV, ¿no? Donde tengan Netflix, donde tengan muchos acceso a internet, por ejemplo. Pero si lo utilizan para ver cosas como el poder del amor, por ejemplo, entonces han matado un canal, ¿no? Para aprender. Entonces el internet es muy peligroso, ¿no? Pero si lo sabemos utilizar es una muy buena herramienta. Bien, comprensión oral. Comprensión escrita, entonces vamos a pedirle a ver si nos ayuda alguien que no haya leído. Ruth Pérez. Ruth Pérez, sí. Comprensión oral, canal rápido, canal radio, televisión, internet. Escrito. ¿Escrita? Comprensión escrita, canal, prensa, los libros, el internet. Muy bien. Entonces vean que el internet también es otro canal escrito, ¿no? Porque en internet, aparte de que solamente tenemos videos, también tenemos literatura, ya que está en la web. Entonces funciona para los dos lados, para la comprensión oral y la comprensión escrita. Bien. Aquí solamente cabe recalcar los libros, que nunca van a dejar de ser una fuente de literatura, ¿no? Por más que la tecnología avance a pasos agigantados, los libros van a ser siempre libros, ¿ya? Y muchos prefieren manejar libros incluso hasta el día de hoy, porque es algo que pueden dominar, ¿no? Es algo que todavía está en sus manos, sobre el cual pueden tener poder, porque, a ver, pueden tener ustedes un libro digital, pueden tener un libro en su nube, pero ¿qué pasa si se corta el internet, no? Si se cae el internet, se acabó su nube, se acabó la página de la que ustedes estaban leyendo el libro, y si lo tienen descargado y se va la electricidad, algún momento se les va a acabar su batería y también van a quedar sin ese libro digital, ¿no? Por eso el libro físico tiene grandes ventajas que no va a poder ser superado. Bueno, tendría que aparecer una buena estrategia para que el libro digital lo supere. Ya vamos al siguiente ahora. Bueno, a ver, esperaremos porque se empezó a dar vueltitas, para que se va a colgar. Esperemos un minuto. Se colgó el Zoom, pero ¿se escucha o no? Sí, Lice, se escucha. Sí, se escucha. Sí, Lisa, se escucha. Se escucha, pero no se ve las láminas, ¿no? Bueno, las láminas no quieren avanzar. A ver si podemos hacer esto. Nos salimos de aquí. Veamos qué pasó con el PowerPoint. El PowerPoint es el problema entonces.
Ya. Muy bien, ahora ya volvió a dar. Bien, veamos ahora la comprensión oral. Para comprender el mensaje oral, tenemos que comprender que hay diferentes tipos de texto oral. Vamos con el primero. A ver, Olvis Castellón, ayúdenos con el primer tipo de texto oral. O ayúdenos leyendo mejor lo que está ahí en la pantalla. Ya, licenciado. La comprensión oral, tipos de textos orales. Estos dependen según el número de interlocutores y el papel que cumplen cada uno en el acto comunicativo. Los siguientes tipos de textos orales son... Muy bien. Entonces, vean, está dividido en función al número de interlocutores, ¿no? Y cuál es el papel que cumple cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el texto singular. Margot Cano, ayúdenos, por favor, eso. Texto singular. El profesor puede realizar un ejercicio de expresión oral en cualquier modalidad, como exponer un tema, etc. Correcto. Muy bien, entonces, en estos momentos nosotros estamos ante el texto singular, ¿no? ¿Cuándo se da el texto singular? Cuando hay una persona que habla, ya como un profesor en este caso, y puede ser una persona o un grupo de personas que escuchan. ¿Pero por qué se le llama texto singular? Porque la expresión oral podemos decir que en su mayoría va en un solo sentido, ¿no? Es decir, de profesor al grupo. Ya en ese sentido fluye la comunicación. Por eso se denomina texto singular. Luego tenemos Pamela Flores, por favor, ayúdenos con el siguiente. Texto dual. Puede realizarse en clase, entrevistas, discusiones, temáticas entre dos alumnos. Muy bien. Luego tenemos el texto dual, entonces. ¿En qué consiste el texto dual? Dice ahí, nos da ejemplos, ¿no? Una entrevista se considera un texto dual, consiste en que las dos partes van a interactuar. Entonces ahí se da una discusión, una temática, puede ser entre una persona y otra, entre dos compañeros, por ejemplo. Si les ponemos a hacer un debate o hacer una entrevista, como vemos ahí en la imagen, la comunicación es fluida, ¿no? Es de ida y vuelta, no estaría en un solo sentido como en el texto singular. ¿Ya? Entonces, hablamos del texto dual cuando las dos partes interactúan entre sí y cada uno vierte una opinión sobre la otra, ¿no? Y no están discutiendo, obviamente, no están gritándose como en la tele. Luego vamos a pedirle a Venancia que nos ayude con el tercero, por favor, Venancia. El texto con varios interlocutores. Los debates en clase, los debates televisados o radiofónicos sirven para realizar ejercicios de comprensión oral. Muy bien, gracias, Venancia. Entonces, en el tercer tipo de texto oral es un texto con varios interlocutores, ¿no? Entonces aquí se amplía el número de interlocutores, ¿no? En el primero teníamos solamente uno que hablaba y todos escuchaban. En el 2 ya teníamos las dos partes que interactuaban. Y aquí ya hay más personas, más números de interlocutores, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5. Aquí en un debate vamos a tener mínimo, para que sea debate, 2 personas y una mesa de jurado, ¿no? Pueden ser en el jurado 3, 4, o incluso con que haya solo uno, ya son más de 2 personas, ¿no? Con los 2 debatidores. Entonces, el texto va a estar en función al número de interlocutores, ¿no? Esto está súper entendible. Espero que lo puedan comprender para que ingrese al examen sin problema. Ya, vamos a pedirle a Valeria Arteaga, si está aquí Valeria. Buenas noches, Licen.
Muy bien, veamos entonces, aquí nos habla que para tener una buena eficiencia comunicativa de los textos orales han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Ayúdenos con los dos primeros, a ver, ¿cuáles serían esos dos aspectos que deberíamos tener? Título sugerente, motivador, discurso ágil, fluido, natural. Muy bien. Entonces, en cuanto al título, ¿a qué se refiere el título? Cuando ustedes van a dar un discurso, cuando ustedes van a dar una charla, tienen que buscar un título, ¿no? Un título que lleve el mensaje que ustedes van a dar. Entonces, el título tiene que ser sugerente, dicen, ¿no? Es decir, tiene que meterle el gusanito de la curiosidad a ustedes, a las personas que los escuchan, ¿no? A ver, yo voy a debatir o yo voy a dar un mensaje, o para los que van a exponer, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes grupos. Vamos a suponer que ustedes tienen la opción de hacer un cartel, hacer algún afiche para enviar al grupo, ¿no? Y pueden decir, yo voy a exponer sobre la manera efectiva para lograr o para alcanzar la libertad financiera, ¿no? Entonces, un título sugerente, ¿no? Que les ingrese la curiosidad a las personas, ¿no? ¿Cuál sería la manera efectiva, ¿no? Que a ver qué errores estoy cometiendo yo en mis finanzas para que yo siempre ande sin dinero, ¿no? Entonces ahí le ingresa la curiosidad. O si no, un título motivador, ¿no? Es decir, algo que les inspire a superarse siempre, ¿no? Entonces, el título tiene que ser siempre llamativo. En cuanto al discurso, el discurso, tenemos diferentes opciones. Puede ser un discurso ágil, un discurso fluido o uno natural, ¿no? Entonces tienen esas tres opciones ustedes para dar un discurso. Pueden hacerlo así, rápido, rápido. Cuando dice que mi discurso es ágil, es cuando yo demuestro que sé hablar bien y hablo rápido y hablo, o sea, soy ágil para cambiar de tema, soy ágil para utilizar los tipos de acento. Fluido, cuando uno dice o cuando uno habla de manera fluida, valga la redundancia. Y natural, es como si ustedes escogen dar un discurso natural, quiere decir que ustedes están hablando como hablan con un amigo, ¿no? Es decir, como hablan de manera natural. No tratan de fingir cosas al momento de comunicarse, ¿no? Bien, vamos ahora a pedirle ver a Ruth Pérez que nos ayude con estos dos siguientes. Dicen, ¿me escucha? ¿Sí? Dicen, ¿Sí se escucha bien? para tener una buena eficacia comunicativa de los textos orales, han de tener en cuenta los siguientes aspectos: título sugerente, motivador, discurso ágil, fluido y natural, gesticulación mesurada, natural, rígida, excesiva, articulación discriminada, nítida, deficiente. Muy bien. Entonces, cuando ustedes van a dar un discurso, tienen que ver qué es la gesticulación, ¿no? Cómo gesticulan las palabras, es decir, cómo hacen el movimiento de su boca para poder decir las palabras de manera correcta, ¿no? Algunos, por ejemplo, hablan y ni abren la boca, ¿no? Ni abren los labios, abren un poquito y empiezan a hablar. Otros tienen que realmente, ¿no? Cuando quieren decir A, abrir la boca grande, ¿no? A, B, por ejemplo, y se ve cómo gesticulan, ¿no? Todo el rostro, es decir, el movimiento de labios, el movimiento de todo lo que viene a ser las mandíbulas, parte superior, ¿no? Para poder hablar. Entonces, ahí tenemos las diferentes opciones, ¿no? Puede ser natural, puede ser rígido, cuando yo endurezco toda mi cara, ¿no? Para que pareciera un robot. Excesivo, cuando abro mucho la boca, mesurado. Y la articulación también, ¿no?
Entonces, la articulación es qué tan bien yo voy a hablar o pronunciar mis palabras, ¿no? Es decir, como cuando queremos decir perro y decimos perro, por ejemplo, ¿no? Mi articulación es buena, ¿ya? Entonces puede ser igual deficiente, si es que yo hablo medio borroso, discriminativa o discriminada, cuando realmente lo hago bien, o bien nítida, cuando es clara, ¿ya? Entonces tienen que pensar en esto. Después, en cuanto al ritmo, ¿ya? El ritmo, es decir, qué tan rápido lo van a hacer. Ahí podemos hacerlo lento, rápido o adecuado. La entonación, es decir, la gravedad con la que van a hablar, enfática, natural o matizada. El volumen, conveniente, alto o bajo, es decir, el tono en el que van a utilizar, van a alzar la voz. El contenido, esto es muy importante. El contenido de la materia o el contenido de su discurso siempre tiene que responder al título, ¿no? Si ustedes van a hablar como sobre cómo hacer un buen postre, por ejemplo, tienen que hablar sobre eso justamente, ¿no? No se pueden desviar y después terminan hablando sobre el costo de los insumos o el costo de por qué ha subido mucho la harina, ¿no? Es decir, de los insumos para hacer un postre, por ejemplo, ¿no? No pueden desviarse hacia otro lado, ¿ya? Si ustedes van a hablar de un buen postre, pues enseñen a hacer un postre. ¿Bien? El tiempo. Entonces, el tiempo tienen que ustedes medirse porque sabrán que la mente solamente capta por cierto tiempo, ¿no? No es que 5 horas ustedes pueden hablar y los van a estar atendiendo por más que sea interesantísimo el tema, ¿no? La mente tiene un límite y ustedes tienen que manejar o investigar sobre eso. La extensión de su mensaje puede ser largo o corto. El interés de los oyentes, aunque esto es una variable que es incontrolable para el discursante, pero pueden tocarse con oyentes atentos y distraídos, ¿no? Distraídos, por ejemplo, si le tocan niños que no pagan su entrada, son atentos cuando son personas generalmente mayores que o les cuesta, ¿no? Pues pagan un cierto monto de dinero para ingresar a escucharlos, entonces como están pagando ya se les activa el interés, ¿ya? Y la participación igual que ustedes tengan con el grupo puede ser activa, pasiva, obviamente. Bien, estas son algunas variables a tomar en cuenta entonces al momento de dar un discurso. Bien, ahora hablemos del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, ¿en qué consiste? Vamos a pedirle a ver a quién está por aquí, a Kelly Manuel Baco, por favor, que nos lea esta parte. El lenguaje no verbal. En la comunicación verbal, el componente no verbal del lenguaje es muy importante porque transmite la información sobre el emisor. Es por ello que los campos paralingüísticos en la comunicación y la actuación física del emisor son fundamentales para establecer un buen contacto con el receptor y conseguir el contacto del acto comunicativo. Así, otra función importante, esa función fática del lenguaje es muy relevante para la interacción en la comunicación, es presencia de los interlocutores. Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia el lenguaje no verbal? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Entonces, el componente no verbal es muy importante, ¿no? Y el componente no verbal solamente se va a dar en el lenguaje oral, ¿no? Porque cuando uno transmite de manera no verbal, incluso transmite más de lo que uno habla. ¿Cuándo se da el componente no verbal? A ver, en una comunicación entre dos personas y un grupo de personas, hemos visto, por ejemplo, que las señas, los gestos que uno puede hacer, pueden comunicar mucho más de lo que uno quiere decir, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo. Cuando ustedes van
a una fiesta y le preguntan si quieren quedarse, ¿no? Y vamos a suponer que ustedes están con su pareja y su pareja coloca una cara de que los va a matar a todos si se quedan, ¿no? Entonces ustedes ahí se dan cuenta, mediante un lenguaje no verbal, ya le ha lanzado un mensaje a la otra persona de que no se quiere quedar, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal es muy importante dentro de la comunicación verbal, ¿ya? Porque transmite más información de lo que una persona pudiera transmitir al momento de comunicarse. Si es que una persona está atrasada, por ejemplo, o no tiene tiempo y nosotros estamos hablando y hablando, uno se puede dar cuenta, ¿no? Se hace el que mira su reloj cada rato, ¿no? Mediante ese lenguaje no verbal nos está comunicando que ya no tiene tiempo para hablar con nosotros, ¿no? Pero a veces, muchas veces por no ser atrevido, por cortesía, no sé cómo decirle, no nos dice que ya quiere irse, ¿no? Pero sí mira su reloj. Tenemos que aprender a leer el lenguaje no verbal. Bien. Vamos a hablar entonces unas cuantas variables del lenguaje no verbal. Vamos a pedirle a Shirley Honor, por favor, ayúdenos con el primero. ¿Qué son los rasgos paralingüísticos? Shirley. Los rasgos paralingüísticos. El paralenguaje está constituido por el conjunto de cualidades no verbales de la voz, como volumen, timbre, tono, etc. Muy bien. Entonces, esos son los rasgos paralingüísticos, ¿no? Son cualidades que son no verbales, pero que están adheridas a nuestro mensaje. Como por ejemplo, el volumen de nuestra voz, ¿no? Cuando yo tengo tal vez timidez o tengo algo de vergüenza, mi voz empieza a cambiar, ¿no? Y los que conocen a una persona saben que cuando cambia su voz es porque algo está mal. Entonces son rasgos paralingüísticos. Es decir, que están adheridos al lenguaje, pero son como un extra que nos dan, ¿no? Nuestro tono, nuestro timbre. Si yo estoy diciendo la verdad, hablo de una forma diferente, hablo con otro tono, ¿no? Entonces, esos son rasgos no verbales que nos delatan o nos dan mensajes. Bien. Luego tenemos, vamos a pedirle antes que nada, ¿quién no ha leído? Dulce Moreno, por favor. Ayúdenos con esto, los códigos no verbales. Ya, Dulce Moreno, lea por favor lo que está en la lámina. Códigos no verbales. Número 1, código cinésico, gestos y movimientos corporales. La expresión del rostro, los gestos con brazos y manos, la posición corporal y la vestimenta son interpretadas por el receptor y son muy comunicativos. Muy bien. Entonces, dentro de los códigos no verbales tenemos los códigos cinésticos, ¿no? Está hablando de nuestros gestos, nuestros movimientos corporales, ¿ya? Lo común de una persona, ¿no? La expresión de su rostro, dice, ¿no? Cuando uno levanta una ceja, cuando uno mira hacia arriba, ¿no? Las mujeres, en la actualidad, las mujeres tienen una expresión del rostro muy desarrollada, ¿no? No sé por qué y ahora les da por hacer muchas muecas. Antes no era tan así. ¿Ya? El movimiento de las manos, la posición corporal, por ejemplo. Ustedes sabían que se puede entender, se puede saber si es que una persona está interesada o no está interesada en cómo tiene las manos, ¿no? Si las tiene en los bolsillos, si la tiene cruzado, por ejemplo. Cuando uno cruza las manos dice que no, que está a la defensiva, que no le interesa o que no va a cambiar de postura, por ejemplo, ¿no? Que va a estar de manera más agresiva. Entonces, esos son códigos cinésticos. Ya vamos a ir un poco más rápido. Los códigos proxémicos, ¿ya? Es en cuanto al espacio contextual y distancia entre
interlocutores, es decir, qué tan cerca se para uno del otro. Si es que está más alejado, quiere decir que tiene un poco de respeto. Si está bien encima, es muy confianzudo, ¿no? Entonces, esas cosas, esos son códigos que no están dichos, pero sí el cuerpo nos dice. Los códigos cronémicos, ¿ya? En cuanto al tiempo, sus unidades, es decir, cuánto tiempo demora en responder una persona, cuánto tiempo o qué cantidad nos responde, ¿no? Como cuando ustedes le mandan, por ejemplo, a su novio o a su novia un mensaje largo de buenos días, ¿no? Que tiene más de 1000 palabras y a ustedes le contestan con un yo también, por ejemplo, ¿no? O X2, por ejemplo, o por 2. Entonces, ¿qué tanta cantidad de respuesta obtenemos, ¿no? Y en qué tiempo, si nos responden rápido o no. Luego tenemos códigos de origen químico, que estos realmente no los podemos controlar por más que seamos muy garganta, como dicen algunos, ¿no? Como por ejemplo el sudor, me sudan las manos cuando yo estoy nervioso, se me sonroja la cara cuando tengo vergüenza, cuando me hacen, no sé, una mala jugada, ¿no? Entonces, esos son de origen químico. No podemos controlar nuestro cuerpo, ¿no? A veces cuando algo nos causa dolor lloramos, no decimos ni una palabra, pero ya estamos llorando, ¿no? Entonces, no podemos ganarle a nuestro organismo, nuestro origen químico. Bien, y así hay muchos ejemplos más. Muy bien. Ya se va a cortar el Zoom. ¿Cuánto nos queda? 7 minutos. Vamos a avanzar esta lámina más, que creo que es la última. Lisa ya no participa en clase. su nombre se pierde. ¿No va a tomar lista, Lisa? Sí, voy a tomar lista. Borges. No se preocupen. Ya, Jessica Borges, a ver. Veamos entonces, la tipología de actividad de comprensión oral se divide en, dice. Léalo, por favor, esos 5. La tipología de actividades de comprensión oral se dividen en, número 1, discriminación de sonido. Número 2, actividades con instrucciones. Número 3, actividades de relación o distinción. Número 4, actividades de ampliación. Y número 5, entrevistas. Bien. Bueno, y actividades de respuesta. Esto no es tan importante, no creo que ingrese a su examen. A ver, quiero ver qué tanto falta. Ya, vamos a ver estrategias didácticas o canales de comunicación. Esto es un poco como redundante en lo que ya hemos visto. Por ejemplo, canales de comunicación tenemos charlas, la conferencia, hemos visto la radio, hemos visto la televisión. Todo esto ya lo hemos visto. Quiero ver si es que hay algo que pueda... ¿Ya? La comprensión escrita, para aprender o para comprender bien la escritura tenemos que primero aprender a leer, ¿ya? Y cuando hablamos de aprender a leer no es lo que nosotros hacemos en el colegio simplemente, ¿no? Realmente aprender a leer lo pueden hacer incluso el día de hoy, a su edad, cuando ustedes ya han terminado el colegio, porque aprender a leer es muy diferente a saber leer. Saber leer es una cosa, aprender a leer es otra cosa. Cuando ustedes aprenden a leer bien, van a captar más rápido lo que están leyendo. Si ustedes saben leer, pueden leer un texto 10 veces y no se les queda nada, no entienden nada. Ya son dos cosas muy diferentes. El proceso de la recepción lectora, tipos de texto, esto de aquí tampoco no va a ingresar al examen, no se preocupen. Y bueno, hasta ahí llegaba la unidad número 1. Bien, entonces esto se los voy a enviar yo al grupo, no se preocupen, tenemos todavía tiempo, tenemos 5 minutos para poder tomar la lista, ¿ya? Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento indicado, porque tomamos la lista y se corta el Zoom más que seguro. Listen, todo el tema que avanzamos lo voy a enviar al grupo, ¿no es? Sí, se lo voy a enviar enseguida. Ya, Listen, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mientras abre la lista de la asistencia, aprovechen para hacer sus preguntas. Para los que llegaron tarde, el día lunes, quieren darme vacaciones según ustedes y no quieren pasar clases, ¿no? No vamos a pasar clases. Licia, perdón,
tal vez no estaba atento. Quería saber, Licen, ¿cuándo vas a partir los temas para grupos, para exponer, Licen? Ya, sí, estaba viendo sus temas. También hay temas muy bonitos para darle a cada uno. Se los voy a dar la siguiente clase, que sería miércoles. ¿Ya? Licen, entonces el lunes no hay nada, ¿no? No, ¿Y el maestro? no quieren pasar clase ustedes. Sí, por favor. Tolerancia, Licen, por favor. Afuera, no, afuera. Igual. Ya, vamos a detener la grabación ya para que no nos corten